Iniciar con el acto inaugural, si les parece, y conforme se vaya desarrollando la mesa, se va integrando. Pues bien, buenos días a todos. En el marco del primer conversatorio internacional de Economía, Retos y Desafíos y Propuestas del Desarrollo organizado por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana y el Consejo General de Economistas de España y la Universidad de Guadalajara, sean todos bienvenidos a esta quinta mesa de trabajo denominada Recursos Humanos y Políticas de la Ciencia y Tecnología. Y para dar inicio a este evento, le pido al maestro José Eduardo González Gómez Tagle, vicepresidente regional de la zona centro-sur de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, nos honre con un mensaje de inauguración de esta quinta mesa. Adelante, mi estimado Eduardo. Agradezco mucho la oportunidad de poder inaugurar esta quinta mesa, en donde se estará hablando sobre recursos humanos y políticas sobre ciencia y tecnología. Me parece que esta es una de las mesas más importantes, puesto que es una de las mesas que está mirando hacia el futuro, que tiene una visión clara de hacia dónde nuestra profesión de la economía puede abonar en todo esto que requiere una sociedad conformada, productiva y que además capaz ante la infinidad de retos que hoy existen. Los ponentes, por supuesto, son de primer nivel, además reconociendo nuevamente este esfuerzo de ambas federaciones, tanto de España como de México, de sus propios presidentes, que nos está acompañando el maestro Alfredo Casas del CISEX de Cataluña, el doctor Ángel Hermosilla, el presidente del Colegio de Economistas de Cataluña, el maestro Luis Alonso Acosta, también del CISEX de Cataluña, el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, de la Universidad de Guadalajara, y que como moderadores, bueno, ya lo has indicado, el licenciado Omar Espinosa y la maestra Socorro. Es para la Federación no solo un gran orgullo poder llevar a cabo estos ejercicios internacionales al frente de nuestro presidente Alejandro Sierra, sino que también se ve como una responsabilidad y una oportunidad de posicionar el nombre de los economistas en donde debe de estar en momentos en donde se nos requiere. Y vaya que no es la excepción. Muchas gracias. Te agradecemos sus palabras, mi estimado José Eduardo Gómez Tagle. Bien, ahora le pido a mi compañera Socorro Burgos Castro, quien es secretaria de Capacitación y Desarrollo Económico de la Federación de Colegios de Economistas y me va a acompañar en la moderación de este evento, haga la presentación del panel que nos acompaña. Adelante, Socorro. Buenos días a todos. Bueno, pues en esta mesa tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Alfredo Casas, de Cataluña. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y actuario por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un diplomado en Planificación de Empresas por la Universidad de Madrid y en Cooperación Internacional por la Universidad Menéndez y Pelayo. Es de formación multidisciplinar y con amplia experiencia empresarial como directivo en empresas públicas al servicio del comercio internacional, como en el sector privado, en el que ha dirigido entidades sin ánimo de lucro como docente y administrando empresas en los sectores alimenticios, de consultoría y en la promoción inmobiliaria. También es docente en el área de finanzas, transportes, logística, distribución, aduanas y comercio internacional. Actualmente desarrolla en el mercado una firma tecnológica líder en la automatización de procesos, y simultáneamente ocupa la vicepresidencia de la Cámara Internacional de Comercio Exterior. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. También está con nosotros el licenciado Francisco José García Herrendis, es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Zaragoza y tiene una maestría universitaria en auditoría por la Universidad de Zaragoza. Es economista, auditor de cuentas y experto contable. También es auditor de cuentas a nivel individual y socio del despacho profesional de asesoramiento fiscal y contable. Es vocal del Consejo Directivo y Comité de Coordinación de REA Auditores del Consejo General de Economistas. Asimismo, es vocal de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados del REA Auditores.
Es presidente de Economistas Contables del Consejo General de Economistas, vicepresidente del Registro de Expertos Contables, vicedecano del Colegio de Economistas de Aragón, presidente de la Comisión de Auditoría del Colegio de Economistas de Aragón. Es miembro también de la Comisión de Auditoría y Control de Corporaciones Empresariales Públicas de Aragón y es miembro de la Comisión de las Nuevas Tecnologías y Contabilidad de Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. También muchas gracias por estar con nosotros. También contamos con la presencia del maestro Luis Alonso Acosta, de Cataluña. Él es maestro en Ciencias de Calidad por la Universidad de Barcelona, además de tener una sólida formación en comercio internacional, técnico comercial y ventas. Dispone de habilidades administrativas para el ejercicio de la profesionalización de transporte de viajeros y mercancías, agencia de transportes, almacenista, distribuidor y transitario, emitidos por el Gobierno de Cataluña, España. Profesionalmente, su trayectoria ha estado marcada por la vinculación a la gestión empresarial y al comercio internacional, que le ha llevado a gerenciar durante años una organización vinculada a la capacitación de directivos y cuadros de empresas en el ámbito aduanero, los transportes, el desarrollo tecnológico y los intercambios comerciales globales. En la vertiente empresarial, ha regenteado empresas de servicios de promoción inmobiliaria, liderado y participado en proyectos de capacitación aduanera a nivel nacional e internacional y ha colaborado en la confección de estudios y análisis sectoriales, acreditando una gran experiencia en el manejo de operaciones del comercio exterior, el diseño de operaciones logísticas y el conocimiento de los sistemas aduaneros. De la misma manera, y como docente, ha participado activamente en el fomento de iniciativas tanto público como privadas, orientadas a la formación y mejora de la capacitación profesional en el desarrollo y los intercambios comerciales bilaterales, regionales y mundiales. La vocación profesional y personal ha impulsado su colaboración con diferentes iniciativas y entidades cuyo objetivo es la promoción de las relaciones internacionales, el fortalecimiento institucional y el desarrollo social a través de la liberalización del comercio e intercambio tecnológico-cultural. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña, muchas gracias, también nos acompaña el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Ciencias Económico-Administrativas por la misma universidad. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Economía del CUSEA Universidad de Guadalajara, miembro del Cuerpo Académico Estudios sobre las Pymes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, desarrolla su línea de investigación sobre el cambio tecnológico y la economía de la empresa. Él es coautor del libro Respuesta Estratégica de la MIPYME ante la crisis del COVID-2019, un estudio de caso modular, en editorial UDG, y bueno, también tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, asimismo está con nosotros el licenciado Omar Espinosa, que él es el secretario general de la Federación de Colegios de Economistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Bueno, también quiero presentar a Marianela Huerta Delgado. Ella es miembro honorífica de la Federación de Colegios de Economistas. No va a participar en la mesa, pero sí nos va a hacer el favor de clausurarla. Muchas gracias, Marianela, por estar aquí presente. Buen día. Gracias. Muy bien, señores, pues continuamos con los trabajos. La dinámica es muy sencilla. Voy a hacer una pregunta inicial y me van a hacer favor de contestar cada uno de ustedes. Tienen máximo 10 minutos. Vamos a comenzar con el maestro Alfredo Casas. La pregunta es la siguiente. Dice, ¿cuáles han sido las fortalezas y debilidades de las políticas de educación, de ciencia y tecnología? Les voy a recordar que como estamos hablando aquí de dos países diferentes entre México y España, pues se refieren al país al país de donde son locales. Adelante, maestro, por favor. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la organización, a la Federación de Colegios de Economistas de México y en este caso también a lo que es la Universidad de Guadalajara, el poder estar aquí, lo mismo que la contraparte española
Y fundamentalmente también quiero hacer una mención especial del representante de la Cámara Internacional de Comercio Exterior en México, el señor Jesús González Contreras. Sin su participación e intervención representándonos en México, del cual es representante de la Cámara que representamos, pues hubiese sido imposible en nuestra participación, ¿no? Y ya, pues entrando en lo que es la pregunta que hace el moderador, las fortalezas y debilidades de las políticas, pues quizás voy a poner un poco en común algunos aspectos que han pasado no únicamente en nuestro país, en España, sino que han sido generales, ¿no? Es decir, realmente venimos de una época en la que el mundo que conocíamos pues, ha cambiado relativamente y sustancialmente. Entonces, los últimos años, la sociedad global ha visto alteradas sus constantes vitales debido a la pandemia del COVID-19. No solo ha supuesto una fractura en la forma en que debíamos seguir avanzando, sino que se ha encontrado con un panorama tecnológico para el que no todos estábamos preparados. Hoy, una vez superados los efectos de esta pandemia, podemos reconstruir el camino y comprobar cómo el después no es lo mismo que el antes. Para empezar, todo y que los avances tecnológicos demoran un tiempo hasta que se trasladan a la sociedad, no había demasiada presión por el cambio, pero la pandemia ha obligado tanto a empresas, instituciones y entre ellas a las universidades y centros educativos a adoptar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para adaptarse a la nueva situación que imponía esta pandemia. Lo que hoy estamos haciendo en este conversatorio, pues de reunirnos bien presencialmente los que pueden o por videoconferencia el resto de distintas partes geográficas del globo, hubiese parecido extraño y quizás no se hubiese planteado en estos términos si la pandemia no hubiese sucedido. Es decir, que lo que se planteaba con carácter experimental hoy forma parte de nuestras vidas. La necesidad obliga y hemos aprendido y modificado nuestros hábitos incorporando una tecnología que hoy ya nos parece superada. Pero respecto a la educación, no debemos olvidar que el panorama tecnológico de universidades y centros educativos se puso a prueba, comprobando las carencias que con respecto a los alumnos y ciudadanos en general, pues no estábamos preparados. Cuando se disponía de medios, las conexiones fallaban, el propio profesorado tenía carencias formativas en el uso de esta tecnología y por no ser menos, por el lado de los alumnos ya era dramático, es decir, hogares sin hardware, hogares sin conexión, hardware desfasado, falta de conexiones rápidas y confiables y luego muchas veces era conectar, pero ¿conectar a qué? O sea, no se había preparado todo lo que era el repositorio de elementos a los que debía conectarse el alumno. La metodología tampoco era la más adecuada. Bien, hablamos principalmente de un problema de recursos. Las universidades y los centros educativos saben bien de lo que hablamos. Estas políticas de educación no estaban desplegadas para esta situación y si la ciencia y la tecnología tienen carencias crónicas, la pandemia las puso de manifiesto. Lo bueno, si es que puede decirse así, es que las sociedades y las instituciones se vieron obligadas a reaccionar. Quizás no en la medida que todos desearíamos, pero hoy todos somos conscientes de que el ser humano es capaz de sacar las fuerzas de flaqueza y ante la adversidad somos capaces de adaptarnos y dar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nosotros. Por ese motivo, hoy somos mucho más conscientes de las debilidades de las políticas de educación y somos más críticos con nuestras administraciones. Si en un momento se trataba de investigar el remedio para vencer la pandemia y la sociedad y quienes nos gobiernan obtuvieron los recursos para detenerla, en esos momentos hoy se trata de prevenir, investigar, innovar, ampliar el horizonte de nuestra sociedad y del ser humano. Las fortalezas deben encontrarse en la capacidad de las personas y las debilidades en los recursos asignados. Pero para todos los economistas que nos escuchan, ya hubo uno de nosotros, el Sir Lionel Robbins, que definió la economía como la ciencia que analiza el comportamiento humano, que trata de obtener unos fines con el uso de medios escasos que tienen usos alternativos.
de lo que subyace la necesidad de priorizar tanques o mantequilla. Y en estas tesituras nos hemos visto obligados a reorientar esas prioridades, primero para detener la pandemia y segundo, pues para ver que realmente toda esa tecnología que subyacía en las comunicaciones y en la interacción entre las personas en distintos ámbitos geográficos se desarrollase, y esto ha posibilitado de que hoy nos encontremos en esta situación, que no nos importa el espacio, que no nos importa el lugar donde estemos, para poder conectarnos y poder intercambiar tanto datos como información, como poder vernos las caras y a unos costes pues, relativamente bajos, ¿no? Quizás también para añadir algo más a esta presentación, quiero recordar sobre todo en la pregunta de cómo es que las fortalezas, las debilidades del ser humano se presentan en cada ocasión, y entonces sea por un evento climático en el que estamos inmersos, sea por un evento meteorológico que destroza pues, zonas geográficas determinadas, o sea por los avatares de la guerra o las calamidades, el ser humano siempre es capaz de reponerse y actuar en consecuencia. Hoy tenemos que aprender de estas experiencias y desarrollar los sistemas necesarios fundamentalmente por parte de las administraciones que nos dirigen para poder reorientar estas políticas de educación, dar más recursos a la innovación y a la tecnología, y ser conscientes que sin estos recursos de innovación o de tecnológicos va a ser muy difícil poder enfrentarse en el futuro. Bien, perdón, no sé si ha habido un corte. Bien. Perdón. Muy bien, pues, muchas gracias, maestro Alfredo Casas. Continuamos con el tema. Le cedo la palabra Muy bien. al maestro Francisco José García. La pregunta es la misma. Muy bien. Buenas tardes en España, buenos días en México. Primero querría manifestar mis disculpas. Me he incorporado con un poquito de retraso a este chat, a esta mesa de ponencia. Tenía una dirección que había inicialmente errónea por nuestra parte, y por eso he tardado unos minutitos. Ruego disculpas a la organización por este pequeño retraso. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos del compañero Alfredo Casas, a la Federación y al Consejo de Economistas de México y de España, y a la Universidad de Guadalajara. Luego hablaré. La alianza entre profesión y con universidad es básica en todos los campos del conocimiento y, como no, también de la economía. Por lo tanto, celebro mucho la invitación y celebro mucho que esta mesa redonda se haya convocado por estas tres instituciones de tanto prestigio. Como ha dicho la moderadora, yo efectivamente pertenezco al Consejo de Economistas, tengo algunos cargos de responsabilidad en el mismo, y mi función básicamente proviene de mi misión, básicamente, y mi desempeño profesional y corporativo viene sobre todo del mundo de la empresa y del mundo de la microeconomía y de los despachos y de las empresas, ¿no? Por lo tanto, me van a permitir que un poco haga unas reflexiones desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas y de los despachos profesionales, ¿no? Una reflexión inicial, ¿no? Voy a apuntar 3 fortalezas y 3 debilidades, pero claro, querría hacer una observación inicial que, no por obvia y seguramente compartida por todos, no es poco cierta. El desarrollo tecnológico y digital del mundo y de la economía es tan rápido, es tan casi, diríamos, vertiginoso, que es muy difícil que las políticas gubernamentales, las políticas de la universidad, las empresas, los despachos profesionales podamos incorporarnos al ritmo de adaptación que el avance tan rápido en estos campos requeriría. Por lo tanto, estamos en un campo nunca conocido. La velocidad del cambio nunca fue de semejante envergadura, y por lo tanto, desde este punto de partida, ¿cómo no va a haber dificultades, ¿no? ¿Cómo no va a haber, claro, retos, fortalezas, pero también inmensas dificultades, pues para que todos nos podamos adaptar a los ritmos, ¿no?, que requieren estos cambios tan rápidos, ¿no? El moderador nos preguntaba sobre fortalezas y debilidades de nuestro país de procedencia, en España, en mi caso.
Tres fortalezas rápidamente, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a la educación en nuestro país, pues ha mejorado significativamente en las últimas décadas gracias a la creación de escuelas, universidades y programas de becas. Tengo algunos datos que me han aportado esta mañana desde el Consejo, que a su vez publicaba el INE en España, donde en el año 2005-2006 teníamos 22.731 centros de enseñanza, 22.700, y hoy tenemos 28.389, 6.000 centros más, que es un 30% en una década. Quiere decir que el impulso en nuestro país en escuelas, universidades, centros de negocios ha sido de cierta relevancia. Esto, que duda cabe, es una fortaleza. Tenemos un sistema educativo en nuestro país, yo creo que sólido, fuerte y además en progresión, ¿no? Además, las políticas científicas han permitido la creación de centros de investigación de primer nivel en muchas áreas, ¿no? Además, la colaboración, como es esta mesa, por ejemplo, un clarísimo ejemplo, ¿no?, entre la universidad y la empresa, fomentando la transferencia de conocimientos y tecnologías, ha abierto puentes entre ambos campos, digamos, los teóricos y los prácticos, ¿no? Un ejemplo muy claro es los PERTES. Los PERTES es los proyectos de carácter estratégico que en nuestro país, en España, sirven para canalizar los fondos europeos que en la Unión Europea se establecieron de cantidades muy, muy relevantes para reparar los daños COVID en nuestro país. Estas ayudas se canalizan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y este está siendo, como segunda fortaleza, un elemento muy significativo y muy potente de crecimiento económico, de empleo y de competitividad. En cuanto al crecimiento económico, es verdad que a fecha de hoy la expectativa quizás era mayor que lo que se está pudiendo comprobar hasta la fecha, pero qué duda cabe que estos proyectos muy tecnológicos de mucha envergadura están suponiendo un reforzamiento en la colaboración público-privada y en la colaboración empresa-universidad. También se han implementado como tercera fortaleza diversas iniciativas y programas para fomentar el emprendimiento y la innovación, con la creación de numerosas startups. Legalmente tenemos un par de leyes de cierta relevancia, la ley de startups y la ley reciente llamada Crea y Crece, una denominación bastante gráfica respecto de lo que pretende ser como objeto, que tiene, pues, como digo, la finalidad de simplificar las trabas administrativas y de creación de empresas. Por lo tanto, estamos en un momento después de la pandemia donde el impulso inversor, pues, puede favorecer, como no, el campo de la tecnología, de la ciencia y de la educación. ¿Debilidades? Pues por supuesto que sí, cómo no va a haberlas, ¿no? Yo pondría en primera de ellas la financiación. La financiación de la ciencia y la tecnología en nuestro país es limitada. No podemos esperar una financiación ilimitada para proyectos de riesgo, como son los proyectos innovadores y de startup, pero en España, como ahora aportaré, pues tenemos un déficit de financiación respecto a nuestros vecinos europeos, ¿no? También la falta de políticas específicas para promover la investigación y desarrollo nos llevan a que, según los estudios, en España ocupamos la posición número 22 de la OCDE en apoyo público a la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, estamos un poco lejos de lo que por nuestro peso económico deberíamos de ocupar, ¿no? Una cuestión que siempre se ha denunciado un poco para todo y también para esto, que son los temas burocráticos, las complicaciones que las empresas y los particulares, todas las empresas, se enfrentan a la hora de promover este tipo de actividades de innovación y emprendedoras, ¿no? También falta quizá en nuestro país, en España, una cierta cultura emprendedora. Una cultura emprendedora quizás no tan potente como en otros países, que junto con la falta de financiación y una quizás excesiva burocratización, pues nos lleva, según otro estudio de la Global Entrepreneurship Index 2021, a que España ocupa el ranking 37 en los países más favorables al emprendimiento. Por lo tanto, también una estadística que a nuestro país no nos deja muy bien, ¿no? Y por último lugar, y para terminar, una cuestión que ya abordaré posteriormente, ¿no? Lo he relacionado con mi exposición, con mi reflexión inicial, que es que la educación en ciencia y tecnología todavía no está lo suficientemente integrada en el sistema educativo. Dicho de otra manera complementaria, se detecta una cierta distancia entre la tecnología y la ciencia en el mercado con lo que nuestras universidades, centros de estudios nos ofrecen. De forma, pues, que la necesidad del mercado laboral a veces se encuentra un poquito alejada de lo que nuestras universidades y centros de estudios ofrecen. ¿Por qué? Lo he dicho antes, porque la dificultad es extrema. Por supuesto, adaptar los planes de estudio al ritmo que se adapta a la tecnología es un reto muy difícil, pero hay que decir que efectivamente, en mi opinión, esto sería una debilidad.
Muy bien, maestro Francisco García, le agradecemos su comentario. Bueno, le cedemos el uso de la voz al maestro Luis Alonso Acosta, por favor, del CISEX de Cataluña. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Sí, evidentemente, como ha comentado mi colega, mi compañero, evidentemente estamos en unos momentos cruciales y de un movimiento tan rápido que aún no somos conscientes, las empresas no son conscientes de los cambios que se van a producir, no tan solo a que la gente piensa 2, 3, 5 años, sino en 6 meses, 1 año. Nos han puesto queroseno, combustible de avión, en utilitarios, y si las empresas no se adaptan rápidamente, va a haber un cataclismo económico crucial. Cuando hablamos de cataclismo crucial, no me refiero que va a haber un desastre económico, sino que las empresas que realmente sepan adaptarse a todo lo que supone lo que es la inteligencia artificial, que todo el mundo habla ahora. Qué miedo a la inteligencia artificial. ¿Dónde vamos? ¿Qué va a hacer? Un ejemplo muy rápido, en logística, comercio exterior. Nosotros tenemos 200 personas haciendo documentos aduaneros, picando desesperadamente una serie de documentos. Tener en cuenta que a lo mejor un documento donde se hace una importación o una exportación se tarda entre 5 o 10 minutos y no rápidamente. Con la inteligencia artificial que ahora se está trabajando, estos documentos se van a hacer en fracciones de segundo, sin errores, y toda la gestión aduanera la enviará directamente a las agencias de aduanas en un ipso facto, que eso supondrá una desaparición de 200 personas, y esto estamos hablando que se está trabajando en menos de 6 meses ponerlo en marcha. Cuando hablamos de esto, toda esta similitud yo la comparo ya en otros departamentos, como puede ser los recursos humanos. La aplicación de la inteligencia artificial nos va a suponer la tecnología una reducción mínima de 15-20 horas por persona en las gestiones habituales de nóminas, gestiones de control de los trabajadores, etc. ¿Qué queremos y dónde vamos a llegar con todo esto? Vamos a llegar a una situación en que la gente, los profesionales, estamos a la espera de, primero, qué condicionamientos van a poner las grandes casas tecnológicas con lo que es la inteligencia artificial. No olvidemos que aquí estamos también sometidos a los protocolos que indiquen Google y empresas sectoriales que ya todos conocemos y que van a mirar por sus intereses. Y luego el tema será que la economía cómo va a repercutir en todos los sistemas burocráticos y, de alguna manera, cómo esto va a repercutir al trabajador. En el tema de los economistas, como sabéis muchos, se está realizando todos los procesos de una manera bastante todavía, yo diría, los últimos 20 años, un proceso habitual, ¿no? Con la inteligencia artificial, tener en cuenta que estos procesos van a tener, como decía mi compañero Francisco García, ¿es o García? García, perdón. No, gracias, sí, Francisco García. Gracias, compañero. Sí, va a tener un cambio extraordinario, y todo lo que se ejecuta ahora habitualmente, que hay una serie de administrativos, van a ser asimilados por las máquinas. Entonces, ¿dónde está la frontera? Y aquí tenemos una labor importante, instituciones, empresas y gobiernos, en definir cómo se van a complementar las estrategias de desarrollo en lo que es el trabajo laboral y en lo que es la economía. Yo creo que aquí hay un paradigma que muchos se van a estrellar, y los que estén preparados, evidentemente, van a surgir y van a subir meteóricamente, como los cohetes que están últimamente lanzando los de Facebook y Amazon, ¿no? El talento. Creo que es una de las bazas que tenemos que, de alguna manera, proteger. Afortunadamente, aquí en México tenéis una persona que ha sido talentosa mundialmente, que es Andret Almarzán. Creo que no sé si lo conocéis alguno de vosotros.
que está protegiendo al talento humano, y de ahí creo que el talento de las personas en cómo vamos a afrontar esto va a ser fundamental de aquí a poder conseguir los retos para que las empresas puedan subsistir y adaptarse a los nuevos modelos económicos y sociales que van a venir, evidentemente, en un tiempo ya muy cercano. Tener en cuenta que el tema de talento en los próximos 4 años se estima que en México solo van a haber una fuga de cerebros de unos 15 a 20.000 personas. Esa fuga de cerebros, ¿a dónde irán? Evidentemente a las empresas tecnológicas que van a establecer sus reglas, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania, para retener y ser, de alguna manera, las empresas o de alguna manera, las personas que puedan liderar lo que es el mercado laboral. Yo aquí creo que podríamos estar debatiendo horas y horas, pero tener en cuenta eso. Hay una cosa importante, hay que romper barreras y acercarnos a los políticos. No podemos dilatar y decir que papá gobiernos nos va a solucionar todo. Hay que hincarles y, como se dice, entrarles a degüelle y decir, o nos involucramos o aquí nos hundimos todos en el barco. Y eso quiere decir que hay que buscar estrategias conjuntas, forzar a los políticos y al gobierno que o nos espabilamos con la tecnología o aquí las empresas y la población van a sufrir las consecuencias. Tener en cuenta que hay un estudio que se dice que con la inteligencia artificial en 5 o 10 años habrá una pérdida de 300 millones de puestos de trabajo en Europa. Estamos hablando de 300 millones de personas que no van a tener cabida en el mercado laboral. Así que o nos ponemos todos manos a la obra o aquí van a haber consecuencias graves. Vale, muchas gracias y le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias, maestro Luis Alonso Acosta, del CISEX de Cataluña. Ahora le cedemos el uso de la voz al doctor Moisés Alejandro Larcón Osuna, de la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctor Moisés. Sí, muchas gracias, Omar, por la presentación. Y también me gustaría antes que nada agradecer a la Federación de Colegios de Economistas de México por la invitación que me han hecho a este webinar. También agradecer al Colegio de Economistas de España, que creo que también está organizando, y a la Plataforma Economía de Jalisco, que es pues el medio por el cual se están transmitiendo y realizando todos estos eventos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comenzar a abordar esta pregunta. Primero que nada, yo soy de México, como lo decía el moderador Omar, señalando cuáles han sido las fortalezas y debilidades de las políticas de ciencia y tecnología en México. Pues primero, que nada, me gustaría hacer como una breve acotación para que un público más amplio nos pudiera entender. Y es que cuando hablamos de ciencia y tecnología y de políticas de ciencia y tecnología, de lo que hablamos es en realidad de fortalecer un sistema de ciencia y tecnología en México. ¿Qué es esto? Bueno, es más o menos como una estructura organizacional que está diseñada para, pues entre otras cosas, para promover el desarrollo científico y tecnológico de un país. ¿Esto qué es? Bueno, que hay una serie de, digamos así, instituciones o agencias como el gobierno, las universidades, centros de investigación y algunas empresas u otras organizaciones sin fines de lucro que fomentan la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, para apuntalar esta pregunta de cuáles serían las fortalezas y debilidades, me gustaría contextualizar un poquito a los compañeros también que están aquí de España, en que el proceso que se ha seguido para fortalecer las políticas de ciencia y tecnología en México comenzó primero por el lado de la oferta, ¿no? Primero, por allá de 1970, más o menos, se crea lo que ahora es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por ahí de los 80 se crea algo a lo que le llamamos un Sistema Nacional de Investigadores, que son investigadores que hacen o que tienen las evidencias necesarias para demostrar que saben hacer investigación o que tienen resultados de investigación. Y por ahí de los 90s, más o menos, 80s y 90s, se comienzan a crear centros de investigación, laboratorios de investigación,
y se genera algo a lo que conocemos ahora como los posgrados nacionales de calidad de CONACYT, que ahora pues, van a cambiar a un sistema nacional de posgrados. ¿Qué se hizo durante estos periodos? Fortalecer el lado de la oferta de ciencia y tecnología. Como lo señalé, pues se crea el Consejo Nacional, se crean algunos laboratorios, se comienza a dotar de apoyos a investigadores y científicos y también a estudiantes que desearan estudiar algún tipo de posgrado. A partir más o menos de entre los 2000 y hasta nuestras fechas, lo que se ha venido fortaleciendo más que nada era la otra parte de la demanda. Es decir, había una oferta de recursos en políticas de ciencia y tecnología, pero no había quien demandara esos servicios de ciencia y tecnología. Entonces el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otros organismos comienzan a generar algunos tipos de apoyos a los que les llamamos, por ejemplo, fondos mixtos, que serían fondos entre el gobierno y algunas entidades y algunas empresas, en donde las empresas para una demanda específica, incluso algunos organismos gubernamentales para demandas específicas, por ejemplo, de tratamiento de aguas, generación de energía, etcétera, pues crearan proyectos de investigación en los cuales toda esta oferta de recursos humanos y de ciencia y tecnología pues pudieran aplicar ese conocimiento que se estaba fortaleciendo desde el lado de la oferta, ¿no? Entonces, se comienza a fortalecer la demanda de servicios. Incluso entre el 2004 y 2006 se crea el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en donde se creaban algunos de estos proyectos estratégicos, ¿no? En este sentido, algo a lo que podríamos llamar como una fortaleza es que se crearon programas de investigación, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Investigadores se crean varias áreas donde se pueden desarrollar el conocimiento y además, pues también hay que decir, hubo una coyuntura que fue en 1994, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que hoy es el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde de alguna manera pues se abrió el país al comercio con el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, y eso implicaba algunos tipos de transferencias de tecnologías o transferencias de conocimientos. Dentro de los aspectos, digamos, débiles, es que a partir de esa firma de tratado comercial, uno pensaría que esa transferencia de tecnología Parece que tuvimos un problema ahí de conexión con el maestro Moisés Alejandro. Vamos a esperar un par de segundos a ver si se reconecta. Y si no, pues vamos a tener que dar seguimiento a la siguiente pregunta. Bien, pues parece que se nos salió el doctor Moisés. Bien, pues entonces si les parece, continuamos con el orden del día. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Mi compañera Socorro se las va a hacer y la dinámica es exactamente la misma. Adelante, Socorro, por favor. Muy bien, pues la siguiente pregunta es, ¿qué aciertos y errores han definido el aprovechamiento de los recursos humanos a nivel local? Sí. Y le cedemos la palabra al maestro Alfredo Casas para que nos apoye con la respuesta. Perdón, se fue el internet. Sí, bueno, no sé, perdón, no sé si Moisés tenga algo más que agregar. Bueno, honestamente no sé hasta qué parte me quedé o se escuchó. Pero solamente eso, ¿no? Señalar que al principio se fortalecieron las políticas de oferta de ciencia y tecnología. Al final lo que se venía fortaleciendo era la demanda de desarrollos tecnológicos y pues la debilidad es que no se ha logrado consolidar un sistema nacional de ciencia y tecnología como tal porque no se han empalmado esas dos partes entre la oferta y la demanda de desarrollos tecnológicos en México. Muy bien, Moisés, pues muchas gracias. Entonces continuamos, Socorro, nuevamente, por favor. Sí, bueno, ya tenía la palabra el maestro Alfredo Casas. Bien, gracias.
Bien, retomamos entre estos aciertos o errores que definen el aprovechamiento de los recursos humanos a nivel local. Quizás si nos referimos a lo que son a los clásicos y hablamos de lo que son las ventajas comparativas y competitivas de los territorios y las personas, los territorios los definen las características naturales que le proporcionan ventajas sobre el resto. Es decir, y tratar de aprovechar estas ventajas es lo que les daría una posición un poco en una situación ventajosa con respecto al resto, ¿no? Pero en este caso, si pensamos con una mentalidad clásica, resultaría contradictorio lo que es fomentar un sistema educativo y la generación de talento en términos de especialidades que se alineen o no se alineen el mantenimiento y mejora de estas ventajas comparativas y competitivas en el territorio en cuestión. Claro, esto bajo una óptica clásica podría ser así, pero hoy en día este planteamiento puede ser erróneo porque evidentemente lo que hace es limitar las potencialidades de los recursos humanos. Si bien es cierto que debería existir un mecanismo, aquí coincido con el ponente, con Francisco Gracia, debería haber un mecanismo que permita trasladar las necesidades de la sociedad a los individuos y evidentemente trasladarlos a ese sistema educativo que es el que debe preparar a esos recursos humanos y la formación de ese talento para lo que son las necesidades de unos territorios específicos o para unos cometidos específicos. Ese mecanismo nos damos cuenta que no está funcionando. El sistema está creando pues, legiones de profesionales, de especialistas, de universitarios que realmente al final no encuentran su lugar en la sociedad. Y esto genera unas distorsiones considerables que en este caso nos vamos a ocupar en preguntas subsiguientes o en temáticas subsiguientes. Pero de entrada, estos mecanismos luchan con un problema, con un planteamiento previo, que es quizás el libre albedrío de los individuos a la hora de decidir en qué quieren formarse o en qué quieren especializarse. Pero dentro de una óptica comunitaria, dentro de una óptica de la sociedad, claro, la cuestión es, ¿debe la sociedad asignar recursos en estos casos? ¿O deben ser los individuos quienes lo hagan para aquellas especialidades en las cuales el territorio no obtiene una ventaja comparativa definitoria para situarse en una posición determinada con respecto a lo que le rodea? Entonces ese libre albedrío, claro, aquí si queremos orientar lo que son las políticas públicas, las políticas de la sociedad, es una pregunta a realizar. Hoy en día, pues lo que son los estudios superiores o la preparación en cuanto a ciencia y tecnología, pues está preparando a individuos que difícilmente van a tener cabida en ese mundo. Entonces, y sin embargo, no dejamos de ver que se están haciendo ofertas, en este caso formativas y preparatorias, cuando sabemos que en términos generales, no nos referimos al individuo en cuestión, sino en términos generales, como sociedad, pues no van a ser objeto de aprovechamiento por parte de ese talento, pues porque simplemente la sociedad pues, en donde se realizan tiene un cupo máximo o tiene un tope máximo de absorción. Quizás profesiones o talentos del pasado hoy no son tan necesarias. Antes estaban hablando sucesivos ponentes de lo que está suponiendo lo que es la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial hoy en día estamos viviendo una eclosión, o sea, y en los que ya tenemos una cierta edad y recordamos lo que fueron las .com en el año 2000, vimos una eclosión, una explosión de .coms que luego eso se vino abajo. Yo pongo un ejemplo, es decir, las grandes compañías de ese momento, como por ejemplo la española Terra, pues compraba todo lo que salía en Internet. Entonces, pues eso al final se dio cuenta que era un modelo que no era sostenible y al final eso se vino abajo como modelo y evidentemente surgieron las grandes empresas de telecomunicaciones que tenemos ahora. Por lo tanto, sí es cierto que los individuos con su libre albedrío, o sea, pueden decidir aquello en que quieren formarse, sí que es cierto que como sociedad o como políticas públicas, pues se debe elegir en función de qué es aquello que realmente tiene potencial. Y evidentemente, si un privado, al final, por su cuenta, cuando digo un privado me refiero a un individuo o a una colectividad, quieren desarrollar determinado tipo de generación de talento, pues evidentemente la sociedad debe permitir que lo hagan, pero evidentemente dentro de
un marco regulatorio que permita pues, lo que es ese libre albedrío de los individuos. Bien, entonces en este caso lo que son los aciertos o errores quedan fijados por las políticas de desarrollo de los mencionados recursos humanos, es decir, esa generación de talento en un territorio en cuestión. Es decir, como estamos hablando a nivel local, y en este caso lo podríamos referir a la sociedad española o a la sociedad del entorno de Cataluña, evidentemente, si no generamos esa posibilidad de que realmente se genere ese talento o que las políticas públicas no generen el talento, también podemos encasillar a lo que es esa sociedad o a esos profesionales a un esquema, a un modelo social determinado, un esquema productivo. Aquí en España y en Cataluña muchas veces nos debatimos en lo que son los cambios de los modelos productivos. Entonces, ese cambio de los modelos productivos solamente es posible cuando realmente se puede generar un talento para poder sustentarlo. Evidentemente, generando políticas para sector agrario y talento en sector agrario no podemos hacer una revolución industrial, una revolución tecnológica, una revolución científica. Con lo cual, en este aspecto, pues nos vemos que los modelos sociales y productivos pues, pueden cambiar, pero para esto necesitamos líderes que sean capaces de arriesgar, o sea, que sean capaces de dibujarnos el futuro, ¿vale? Y que con su visión generen los consensos sociales necesarios para llevar adelante esos proyectos de cambio sin descuidar los elementos de base en los que se apoya la comunidad. Para esto el mundo ofrece una experiencia suficiente como para buscar las similitudes necesarias y obtener lo mejor dentro de lo que existe, incluso importándolo si es preciso. Hace años, me remito quizás a la época de los años 70, los que ya tenemos una cierta edad, lo podemos conocer, ¿se acuerdan? Japón se caracterizaba por enviar misiones de representantes empresariales y de la propia administración que visitaban pues, países. Y entonces hacían como si fuera una fotocopia de lo que estaba haciendo y todo aquello bueno se llevaba a Japón de tal forma que se implementaba allí. De tal forma que Japón al final fue pionero en determinados aspectos tecnológicos y de desarrollo industrial que posteriormente ha exportado al mundo. Es decir, captó, hizo una política de lo que llamamos de benchmarking, tomó lo mejor del mercado y de acuerdo a sus características sociales y de modelo productivo las implantó allí. Hoy en día, pues todos, cualquiera de nosotros seríamos capaces de identificar empresas japonesas que están por todo el mundo con su tecnología y con sus modelos punteros. Este aspecto también tiene que ser claro el saber cuál es la posición que uno quiere ocupar en el mundo. Y a nivel local, pues uno a veces puede ser pionero, es decir, tiene el talento necesario como para ser pionero y dedicarse a la investigación puntera porque tiene recursos y el talento necesario para poder hacerlo. Y en otros casos hay que ser colono, es decir, hay que aprovechar lo que la ciencia y la tecnología te da para implantar lo mejor dentro de lo posible, ¿no? Es un balance entre lo que son los recursos disponibles, el talento disponible, ¿vale? Y lo que es un modelo de visión, ¿no? O sea, al final esto es una carrera en la cual hay varias etapas, no es una cadena que uno pasa de cero a puntero tecnológicamente en el mundo en un solo sprint, sino es un camino. Y esta visión, mi tesis en este aspecto es que los que conducen a la sociedad, en este caso las administraciones y los políticos correspondientes, deben tener el acierto necesario conociendo cuál es la base de donde se parte y a partir de esa base poder construir unas políticas que conviertan a lo que es la sociedad en la imagen que podrían ser y facilitar estos modelos de cambio de sistema productivo. Bien, evidentemente los errores también pasan, es decir, en el momento en que esas expectativas no se cumplan o no se inician, la sociedad puede generar talento, pero ese talento puede generar frustración. Y esa frustración al final se convierte en lo que es el exilio de los mejores. Es decir, el exilio de los mejores recursos humanos que evidentemente pues tienen que reorientar su vida profesional o su talento hacia otro tipo de sociedades o hacia tipo de modelos cuando no se obtienen por los resultados esperados. Es decir, si generamos un talento y la sociedad es incapaz de absorber ese talento al final se acaba yendo o se reacomoda en fases inferiores. Evidentemente, esto es una responsabilidad de los líderes
políticos de las sociedades, de las administraciones y evidentemente, pues como tal, la sociedad civil, que es la que debe empujar a que estos avances o esos modelos se trasladen en proyectos o en programas activos, ¿no? Bien, antes, en cuanto a los aciertos, por ejemplo, estamos aquí hablando de la situación española. Yo uno de los aciertos que creo que se ha producido, lo que pasa es que está pendiente de madurar, es por ejemplo, lo que es el estatuto del investigador. Aquí se ha creado un estatuto de un investigador que fue reformado hace realmente poco tiempo, que fundamentalmente lo que evita es la precarización del investigador. Y esto creo que es fundamental. Es decir, un investigador, un científico, un profesional no puede estar de becario media vida, buscando un proyecto que sustente su subsistencia. Porque al final la problemática es cómo concatenar estos programas, estos proyectos sin aburrir al investigador o que realmente decida exiliarse o buscarse otro acomodo. Con lo cual, pues evidentemente, y como economistas, pues también estamos ante una cuestión de asignación de recursos y definir un marco regulatorio que permita pues, el desarrollo del talento y con el talento también pues, su retención, ¿no? Bien, gracias, moderador. Le paso la palabra. Muchas gracias, maestro Alfredo. Bueno, le pasamos la palabra ahora al maestro Francisco José García Herrendis. Gracias. Sí, Francisco, gracias, sí, efectivamente, muchas gracias. Bueno, yo la cuestión que nos plantea el moderador, el adjetivo local, lo he interpretado desde algunos puntos muy concretos. Primero los geográficos y luego también quizás las diferencias de género o de edad. Y haré unas sencillas, breves reflexiones sobre el particular. Claro, desde el punto de vista, si interpretamos la pregunta local desde un punto de vista geográfico, pues yo creo que es una cuestión que cada país lo tiene muy presente, ¿no? Las desigualdades geográficas respecto a zonas rurales, zonas despobladas, pues generan unos inconvenientes en la población y en la economía muy severos. Y esto tiene, por supuesto, un efecto en el empleo. En nuestro país, pues sí, se podría entender como acierto esta conciencia de tener presente que no podemos estar permanentemente diseñando las políticas económicas, fiscales y de todo tipo, no teniendo presente el gran problema, desgraciadamente, que nos consigue acotarse de la despoblación y de las desigualdades en los territorios, en particular en España, en nuestro país, ¿no? Como consecuencia de esta toma de conciencia, sí que se podría decir como acierto, ¿no? Que la promoción del empleo local y la formación para mejorar la empleabilidad de los trabajadores ha dado lugar a la creación de empleos de calidad en estos ámbitos y ha reducido en algunas áreas la tasa de desempleo. Esto yo creo que se podría decir no con la contundencia, porque luego diré que esto también no se hace con el empeño y, en fin, y la convicción suficiente, ¿no? Desde otro punto de vista diferente al geográfico, he de decir que la promoción de las políticas de igualdad de género en nuestro país ha permitido ciertamente una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y ello ha permitido a su vez una mejor utilización de sus recursos humanos disponibles. Por lo tanto, yo creo que esto es un acierto y efectivamente los temas de género, los temas de responsabilidad social contribuyen a muchas cosas, pero entre ellas, por supuesto que sí, a la generación de más empleo, de más calidad y su mejor distribución. No obstante, como he enunciado antes, ¿no? La falta de planificación y estrategias claras para la gestión de los recursos humanos ha llevado a una mala utilización de los mismos y especialmente en algunas áreas rurales o más despobladas, ¿no? Según un informe reciente del Banco de España, desde su inicio, los fondos estructurales han puesto el énfasis en actuaciones con planes regionales, pero desgraciadamente, en mi opinión, observo que este enfoque estratégico no ha tenido, desgraciadamente, el impacto en las zonas rurales más despobladas, menos potentes que todos hubiéramos querido. Además, como es lógico, ¿no? La gestión descentralizada de estos recursos, pues quizás también ha originado diferencias que han sido denunciadas con toda justicia desde otros centros regionales menos favorecidos que otros, y esto quizás ha llevado a una segunda efecto negativo, que es que estas ayudas no siempre bien planificadas
y con una buena estrategia clara han sido muchas veces desiguales entre las distintas regiones de nuestro país, ¿no? Además, la falta de inversión en la formación y el desarrollo de habilidades de los trabajadores también ha llevado a un alto nivel de desempleo estructural en algunas zonas y especialmente también entre los jóvenes y las personas más mayores. A los jóvenes nos está costando, lo decía muy bien antes mi antecesor en la palabra, Alfredo Casas, no se está llegando. Yo creo que es un tema que insistiré luego, porque para mí es un gran problema, que es lógico que exista, ¿no? Pero efectivamente no digo imposibilidad, porque claro que es posible, pero la dificultad de proveer al mercado laboral de los conocimientos desde las universidades, desde los centros educativos, de aquellos estudios y conocimientos que son requeridos por el mercado laboral, pues están imponiendo a las personas más jóvenes pues una cierta dificultad en nuestro país, principalmente de acceso al mercado laboral. Y no digamos las personas mayores. Luego hablaremos también de la brecha digital, cuando hablemos de los problemas, ¿no? Pues claro, estas personas como yo también estoy en los mayores, ¿no? Me ha tocado ponerme al tanto de los temas digitales por mis obligaciones profesionales, ¿no? Pero evidentemente nos cuesta mucho más, ¿cómo no?, que las personas más jóvenes, ¿no? En conclusión, la gestión de los recursos humanos a nivel local en España ha sido un proceso de constante evolución, con aciertos y con errores, que reflejan la complejidad y los retos que existen en este ámbito. A pesar de los logros alcanzados, pues aún existen desafíos importantes en la gestión de los recursos humanos a nivel local, que requieren de una mayor planificación y compromiso para su adecuada gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. Le cedemos la palabra al maestro Luis Alonso Acosta, por favor. Tiene su Maestro, micrófono en se silencio. activa el micrófono, por favor, maestro. Y está apagado. ¿Ahora? No. En relación de los aciertos y errores a nivel local, cuando hacemos aquí, hablamos por ejemplo de Barcelona, que es la ciudad donde estamos situados, una de las ventajas que hemos tenido o que han sabido de alguna manera proponer los gobiernos y las instituciones ha sido el acceso gratuito a la formación continua y a la formación para la gente desempleada que han tenido de alguna manera alguna, yo diría que algún tipo de perdón. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. No, es que se me ha ido la imagen. ¿Me veis? ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Nos escucha, maestro? ¿Hola? Sí lo escuchamos, maestro. Sí, lo escuchamos. Bueno. Creo que hay algunos problemas. Escucho. En lo que regresa, si te parece, Hola. Socorro, continuamos con Moisés. Hola. Sí, yo creo que sí. Bueno, cedemos la palabra al doctor Moisés. Creo que ya regresó Luis Alonso, ¿no? Hola. Sí. Sí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, pero no nos escucha. Es que no se oye. Sí lo escuchamos, maestro Luis Alfonso. ¿Me escuchan? Ahora. Sí. Sí, No sé. Es que se me ha ido la imagen y el sonido. sí. Sí lo escuchamos. Como iba, el tema... ¿Ahora se me oye bien? Sí. ¿Perdón? Sí. Decía que uno de los aciertos era que eso, ¿no?, el acceso de las personas a poder llegar a la formación. Aquí ha habido, yo creo que un compromiso importante entre gobiernos e instituciones y centros de formación para orientar y buscar nichos de negocio. En este caso, a veces nos hemos encontrado en la paradoja que hemos tenido un exceso de formación. Han habido fondos estructurales muy importantes que se han malgastado y se han lapidados de forma
yo diría que son de alguna manera, horrorosa, ¿no? Se le ha dado la formación también a centros y a entidades que han aprovechado la formación, y yo creo que ha sido uno de los errores, que me estoy refiriendo a los centros sindicales que han de alguna manera malbaratado y desprestigiado la formación. Simplemente utilizar el recurso de la formación como nutrición para sus arcas. Y eso ha conllevado a tener una formación a veces inadecuada. Una de las cosas que han habido en acierto, y hablando en Barcelona, ha sido el tema de que son las startups. Barcelona ha sido un centro referente y lo está siendo, y está concentrando un capital humano e informático importante. Esto conlleva a que grandes grupos corporativos y pequeños han podido concentrar todos sus esfuerzos en un centro dinámico donde han podido intercambiar y a la vez buscar alternativas con todo lo que es el tema de los recursos aplicados a la tecnología. Tener en cuenta que una de las cosas que ha beneficiado también, que ha sido la pandemia, ha repercutido a que se cree en las empresas lo que es el trabajo híbrido. Esto ha sido también una connotación que ha sido de alguna manera un componente que a las empresas inesperadamente, a muchas de ellas les ha beneficiado de una manera bastante positiva. A la contra, muchas empresas se han dado cuenta que el esfuerzo humano y la capacidad de absorción del trabajo de los trabajadores no era tan necesario con el tema del trabajo híbrido, y esto ha conllevado también a una reducción del personal importante. En conclusión, y yo creo que tanto Alfredo como el compañero Francisco Gracia, creo que las estrategias que se debería de llevar a cabo es tener una vinculación mucho más estrecha con las políticas de los gobiernos y los centros de formación, y buscar realmente cuáles son la deriva, hacia dónde van los cambios tecnológicos, y buscar las estrategias adecuadas para adecuar la formación y potenciar a que las empresas puedan adecuar todo lo que es su capital humano a lo que es a lo que en la necesidad se requiere. Muchas gracias, maestro Luis Alonso Costa. Cedemos la palabra. Disculpar, pero la pantalla a veces me se ha ido y ha habido un momento de que he perdido la conexión con vosotros. Sí, no, muchas gracias. Bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, de la Universidad de Guadalajara. Sí, muchas gracias, Coro. Bueno, otra vez, refiriéndonos al caso de México, no es mucho lo que voy a presentar en diapositivas para que no se asusten. Pero hablando de cuáles son los retos que se enfrenta, digamos, México en cuanto a las políticas de cómo administrar los recursos humanos, yo aquí he hecho como una consolidación de algunas de las estadísticas que considero relevantes en cuestión de recursos humanos, dedicados específicamente a la ciencia y tecnología. Esto está dado por millón de habitantes, es para todo México. Aquí tienen estadísticas del 2007 al 2018. La primera columna que dice SNI, pues se refiere a los investigadores que están conformando el Sistema Nacional de Investigadores. La segunda columna, bueno, eso no le hagan mucho caso, son instituciones que se dedican a la ciencia y tecnología en México. Luego tenemos estudiantes de licenciatura, alumnos de posgrado y becas CONACYT que se otorgan a estudiantes de posgrado, ¿no? ¿Por qué muestro esto? Hace un momento les comentaba que cuando hablamos de un sistema nacional de ciencia y tecnología, pues generalmente esos sistemas están coordinados por un ente gubernamental en la mayor parte de las ocasiones. En este caso, una de las debilidades son los cambios de gobiernos. Ha habido algunas transiciones de algunos partidos políticos en México y eso ha generado algunos tipos de, digamos, inestabilidades en cuanto a las políticas de ciencia y tecnología. Yo aquí estoy sombreando, por ejemplo, en amarillo, qué es lo que ha sucedido en algunos aspectos que tienen que ver con esas políticas de generación de recursos humanos. Por ejemplo, para alumnos de licenciatura,
tenemos que la matrícula de alumnos de licenciatura se estancó más o menos del 2014 al 2016, donde no creció mucho, que eso es lo que estoy señalando en amarillo. En alumnos de posgrado, si ustedes se fijan, ahí estoy señalando casi todo el periodo que va del 2012 al 2018, que fue toda una transición en cuanto a partidos políticos que gobiernan aquí en México. Y si se dan cuenta, prácticamente no creció la matrícula de alumnos de posgrado por millón de habitantes, aunque se podría decir que se crearon más programas de posgrado, que se les da mucha promoción en las universidades a estudiar un posgrado, y eso no sucedió. Sí es consistente con esas políticas de ciencia y tecnología, por ejemplo, de becas otorgadas por el CONACYT, donde por millón de habitantes, las becas otorgadas a estudiantes que estudian un posgrado en México, esas sí crecieron. Entonces, esto lo pongo aquí como para matizar un poco la situación de, sí es cierto, se están becando cada vez a más estudiantes de posgrado, pero también es cierto que cada vez es más evidente que no se está pensando en estudiar un posgrado, sino que se está pensando más en algún tipo de certificación para que la persona pues logre hacerse como más competitiva dentro de los mercados, ¿no? Mediante un diplomado, mediante un seminario, mediante muchas de las plataformas que ya existen como edX y otras plataformas para tomar cursos en línea. Y eso pues dificulta de alguna manera la generación o esta política de creación de más recursos humanos de posgrado. Ahora, en muchos de los estudios internacionales, se toma en cuenta a una persona y se dice, bueno, tiene calificaciones altas, una calificación en cuanto a lo que sabe hacer, si tiene más de 16 años de escolaridad, que eso ya implica tener un nivel de licenciatura o más, una calificación media si tiene entre 10 y 15 años de escolaridad, y una calificación baja si tiene menos de 9 años de escolaridad. Y también se pueden ubicar diferentes tipos de tareas que pueden realizar las personas, que son abstractas, manuales y rutinarias. Que las abstractas, digamos, son aquellas tareas de niveles tecnológicos más altos que se necesitan, donde están profesionales, técnicos, trabajadores del arte, trabajadores de la educación, funcionarios y directivos, ¿no? Y si vamos bajando, pues el nivel de abstracción o nivel tecnológico que se necesita va disminuyendo. Tenemos oficinistas, trabajadores industriales, y así hasta llegar a tareas rutinarias donde más bien tenemos a trabajadores de servicios personales, de protección y vigilancia, agropecuarios, etcétera, ¿no? ¿Por qué muestro esto? Una vez hicimos un estudio, el doctor Antonio Ruiz Porras y yo, en donde nos dedicamos a ver cuáles eran voy a hacer esto un poquito más grande, cuáles eran las tareas que realizaban y las calificaciones que tenían las personas o los recursos humanos que se insertaban dentro de los corporativos multinacionales. ¿Por qué en los corporativos multinacionales? Como lo dije hace un momento, también en México se vivió esa coyuntura de firmar un tratado de libre comercio con América del Norte y se creía que iba a haber una transferencia de tecnología importante, ¿no? Pero aquí estamos viendo que el nivel de tarea, bueno, las tareas que se realizan sí crecieron para las tareas manuales, que ahí ustedes pueden ver esa línea punteada que van como más oscura. Del 2011 al 2017 creció mucho las tareas manuales que se realizaban en esos corporativos, pero si se fijan en el gráfico de abajo, ya por calificaciones, hay un comportamiento muy parecido de personas de calificaciones bajas. Esto es de personas que tienen 9 o menos años de escolaridad en promedio. ¿Qué es lo que nos hace suponer esto? Pues que hay una política en México de una apertura comercial en donde vienen empresas, instalan empresas, nosotros creemos que va a haber una transferencia de tecnología, pero en realidad no las hay. Las tareas en realidad son de niveles tecnológicos medios, pero son realizadas en su mayoría por personas de calificaciones medias y calificaciones bajas en su mayoría, ¿no? Que esta es un hallazgo importante. Otra cosa que quisimos ver allí fue qué sucedía con los sueldos o los ingresos de estas personas. Entonces, cuando lo vemos por tareas, hay una disminución importante en el sueldo que reciben o los ingresos que reciben las personas que iban realizando tareas abstractas. A principios del 2005, una persona que realizara ese tipo de tareas
pues recibía en promedio un sueldo de 12,000 pesos. Estas son cifras deflactadas, ¿no? Pero recibí un sueldo de 12,000 pesos. A finales de 2017, pues el sueldo había disminuido en 4,000 pesos mensuales, ¿no? Y para personas que tenían calificaciones altas, es decir, niveles de escolaridad de 16 años o más, en promedio recibían 14,000 pesos en 2005, y para finales del 2017, pues ya recibían sueldos que pues estaban en menos de 10,000 pesos. Esto nos habla de esa, digamos, falta de desarrollo de recursos humanos en México, y también las condiciones que enfrentan o las condiciones que se tienen que insertar las personas, es que pues nosotros los incentivamos desde las universidades y les decimos, la educación es el medio de movilidad más alto que tienen las personas para poder pues recibir un salario más alto, vivir de una manera más digna. Pero cuando vemos las estadísticas de cómo se insertan en estos corporativos, que digamos es la política que ha adoptado México de una apertura comercial para generar esta transferencia de tecnología, pues al parecer la realidad no cuadra con las políticas que se han tratado de incentivar desde el nivel federal, ¿no? Que esta sería, desde mi perspectiva, una de las dificultades que se han enfrentado y que pues tenemos que de alguna manera atender en un futuro pues no muy lejano, ¿no? Hasta aquí, pues esto sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Bueno, cedo la palabra a mi compañero Omar Espinosa. Bien, muchas gracias a todos. Pues para retomar la siguiente pregunta, en realidad todavía tenemos algunos cuestionamientos más, pero por la cuestión de tiempo lo vamos a hacer demasiado rápido, así que les voy a pedir que nos hagan un comentario breve, aproximadamente de 1 o 2 minutos máximo, para poder alcanzar con los tiempos. Los pequeños problemitas que tuvimos tecnológicos nos retrasaron, pero bueno, yo pienso que dentro de sus respuestas que nos han dado y sus comentarios han sido muy nutridas y casi responden a las preguntas siguientes. Bien, bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué problemas enfrentan los países para aprovechar los recursos humanos, pero que no han recibido la atención que merecen? Esto me refiero yo a la cuestión de fuga de talentos. Nosotros muchas veces los países gastan pues la educación básica, educación universitaria en sus pobladores, en sus habitantes, y estos pues lamentablemente viajan a otros países por mejores condiciones laborales. Pienso que es un problema que tiene tanto México como España, de la fuga de cerebros, y no nomás nosotros, ¿verdad? Todo el mundo, pero hay países que los capitalizan de mejor manera. Entonces, en ese sentido, le preguntaría yo al maestro Alfredo Casas su opinión. Adelante, maestro. Bien, gracias. Bien, evidentemente, el tema de los recursos humanos que no han merecido la atención puede interpretarse en dos sentidos. Uno, son aquellos que no han cubierto los niveles mínimos que exige una sociedad precisamente para tratar de mantener esas ventajas comparativas y competitivas del territorio, con lo cual pues estamos hablando de lo que llamaríamos un fracaso social, un fracaso personal, y que va a obligar a desarrollar políticas activas de inclusión social, readaptación y retorno a los sistemas para la reorientación. Esto sería uno de los extremos. El otro extremo serían aquellos recursos humanos que han acumulado talento para un ámbito para lo que la sociedad no tiene una respuesta o no puede responder en la misma medida en que se genera talento. Entonces también se genera frustración. O sea, la necesidad de reorientarse a actividades de más bajo nivel hacia otros ámbitos que ofrecen más oportunidades o a autoexcluirse mediante la emigración a otros territorios. Es decir, esto se ha comentado anteriormente, creo que va un poco en la línea de lo que ha comentado antes el contertulio Francisco Gracia e incluso Moisés. Y evidentemente, o sea, claro, las sociedades actuamos a veces por comparación. Entonces existen esos índices internacionales de comparación de países entre lo que es la exclusión y lo que es la excelencia, ¿no? Entonces, a través de esos índices, lo que son los territorios, se van midiendo cuál es su situación relativa. Evidentemente, ambos extremos, ya sea por no llegar a los niveles mínimos o no recibir de la sociedad lo que se espera de acuerdo con el talento obtenido, generan frustración y fracaso. Entonces, en el caso de los niveles que tienen un talento que no encuentra lugar en la sociedad, evidentemente pasa por
ocupar, bien por ocupar unas posiciones de unos niveles más bajos, con lo cual al mismo momento está empujando a ese segmento del talento a buscarse otro tipo de acomodo, o bien pues a lo que es la emigración, como se comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, buscar la solución en otros países, ¿no? Evidentemente, la parte baja, lo que se intentan la mayoría de los países, España lo ha intentado, algunas veces con acierto, hoy en día podríamos decir que bueno, no está superado, es que esas franjas, tanto la de abajo como la de arriba, sean lo más reducidas posibles. Esto no ha sido así. O sea, actualmente tenemos una demanda de empleo en determinados sectores de la sociedad que las personas con determinados niveles de talento, en este caso sobre todo básicos, pues simplemente no quieren ocupar o no pueden ocuparlo porque no tienen la capacidad correspondiente. Y tenemos un exceso de talento por otros lados, o sea que al final tiene que buscar un reacomodo en estadios de nivel inferior. O sea, simplemente pongo un ejemplo para que lo conozcáis. Uno de los procesos que está dando es que muchas personas, cuando presentan su currículo y apuestan por tratar de obtener una vacante, ya sea en la empresa privada fundamentalmente, rebajan sus niveles de declaración de los estudios o de las competencias que tienen, precisamente para no demostrar que están sobrecapacitados y que por este hecho sean excluidos de ser insertados en el mercado laboral. Esto realmente pues, es terrible, pero redunda otra vez nuevamente en ese mecanismo que debería trasladar, social, que debería trasladar las necesidades de la sociedad a lo que es el sistema educativo. Es decir, nos podemos encontrar con legiones de universitarios que no pueden acceder a determinadas funciones porque están sobrecualificados y al final son expulsados. Es decir, ahora mismo me presento, quizás mis compañeros, tanto Francisco Gracia como Luis Alonso, podemos entrar en oficinas gubernamentales en que están haciendo de administrativos licenciados, ¿vale? Arquitectos, ingenieros, que están sobrecualificados, pero evidentemente al no haber encontrado un lugar dentro de la sociedad que responda a su capacidad de talento, pues han tenido que rebajar sus expectativas o al final por la propia configuración de la sociedad han preferido reacomodarse en funciones inferiores, pero esto no deja de ser un fracaso social, es decir, una asignación de recursos para esta formación que no tiene su acomodo, ¿no? Evidentemente, también nos encontramos con posibilidades de acomodo en la sociedad que no tienen respuesta educativa, y en este aspecto, pues al final se tiene que llegar a lo que es la importación de ese talento de otros países, ¿no? Bien, para no ser breve, moderador, dejaría pues mi contestación aquí y dar paso al siguiente contertulio. Muchas gracias, maestro Alfredo Casas. Entonces, la misma pregunta a Francisco José García. Adelante, maestro. Muy bien, pues para seguir las instrucciones del moderador, gustosamente reduciremos la contestación al minuto, 2 minutos que nos ha indicado. Y efectivamente, como bien decía mi antecesor Alfredo Casas, en nuestro país se está produciendo ciertamente una cierta dualidad en el mercado laboral, de forma que la falta de inversión en educación y formación está produciendo que, pues, bueno, que se impida que los trabajadores adquieran, en muchos casos, las habilidades necesarias para desempeñar trabajos de mayor calidad y remuneración, y esto pues que evidentemente lleva a unas conclusiones de falta de productividad y consecuentemente una economía más débil. Pero es cierto que por otro lado estamos observando como una inmigración de trabajadores cualificados. El mercado laboral, ciertamente, es verdad lo que acaba de decir Alfredo, no es capaz muchas veces de absorber los puestos de trabajo suficientes para absorber los empleos y los universitarios, estudiantes de mayor calidad que tienen que ir a otros países. Y nuestro país también ciertamente absorbe mano de obra de otros países, pero seguramente de un nivel de cualificación inferior. Además, en nuestro país, por terminar, tiene mucho peso el turismo, como bien sabemos, ¿no? Entonces, este sector tan potente de la economía absorbe puestos de trabajo de menor cualificación, de forma que ciertamente nos falta medir con adecuación y con mayor acierto el nivel de cualificación de los trabajadores, para que no se produzca, en algunos casos, falta de empleo, y por otro lado, fuga de talento a otros países cercanos o no tan cercanos. Muy bien, muchas gracias, maestro Francisco.
Adelante, maestro Luis Alfonso, por favor. Luis Alonso, por favor. Sí, bueno, no me quiero repetir y para ser breve, pues, los países que se enfrentan con los problemas de los recursos humanos y la atención que deberían haber merecido o que no tienen acceso, evidentemente uno de los problemas fundamentales es la falta de inversión en la educación y la ciencia. Desgraciadamente, muchos países el sistema de acceso a la educación no es accesible a un grupo minoritario y eso da la consecuencia de que no se puede detectar grandes talentos que pueden tener nichos de mercados importantes en el país y que de esa manera tendría una repercusión muy positiva. La falta de recursos de la tecnología y la educación se puede constatar también una falta en la disminución de la calidad de la educación. Eso conlleva que si no tenemos los recursos oportunos para dar una educación adecuada, tampoco obtendremos los resultados prefijados y económicos para que el país pueda de alguna manera obtener los resultados que se merece. La brecha digital. No todos los países tienen el sistema digitalizado, el sistema de acceso a lo que es la tecnología y evidentemente es un problema que de alguna manera afecta de una manera importante esa brecha digital que no pueda tener acceso, sobre todo en el mundo rural, donde las personas no tienen acceso a la educación como las grandes capitales y eso lleva una connotación también importante en el transcurso del tiempo. Y otra de las cosas, evidentemente, es la falta de oportunidades laborales. No hay la suficiente, de alguna manera, brecha de dar oportunidad laboral que se merece y tampoco se detecta con la rápida avance de la tecnología cuáles son realmente las necesidades latentes que conlleva. Eso conlleva también a que va más deprisa el carro que los caballos, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces el avance tecnológico, las personas no han llegado a estar preparadas para los requerimientos y las circunstancias que conllevan en ese momento los requerimientos que se puedan dar para obtener una oportunidad laboral adecuada, ¿no? Por lo demás, quisiera ya pasarle ya la palabra a mi siguiente contertulio. Muy bien, muchas gracias, maestro Luis Alfonso. Bien, doctor Moisés Alarcón Osuna, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Juan. Y bien, aquí solamente para resumir, en el contexto de lo que ya mencionaba, creo que fue Alfonso, cada vez nos enfrentamos a un panorama en donde se invierten menos recursos en ciencia y tecnología. Y como le decía Peter Drucker, si una empresa, una persona o una institución establece algunos objetivos, pero no dota a la institución de recursos para lograr esos objetivos, pues es simplemente una lista de buenos deseos. Aquí lo que les estoy mostrando, un poco para que se entienda, es el gasto que se hace en ciencia y tecnología en México como porcentaje del Producto Interno Bruto desde el 2002 y hasta el 2019. Esto está en la gráfica derecha. Noten ustedes que en 2002 pues se invertía en ciencia y tecnología el 0.38% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología en México. Llegó a su nivel más alto en 2010 a 0.49% del PIB y en 2019, que son estimaciones más actuales, están en 0.29% del Producto Interno Bruto de México. Es decir, la inversión que se realiza en ciencia y tecnología no llega ni siquiera al 1%, y esto fue una meta que se planteó durante el año 2000, cuando llega Vicente Fox a la presidencia de México. Él establece en su programa sectorial de ciencia y tecnología que la meta era llegar al 1% al menos. No lo logró en su sexenio, lo más que llegó fue al 0.41. Ya después vinieron otros presidentes y actualmente pues es menos la cantidad que se invierte en ciencia y tecnología. ¿Cómo está compuesta? Lo que están viendo aquí como en naranja, pues es lo que invierten las empresas en ciencia y tecnología de
ese porcentaje. Por ejemplo, en 2018, del 0.31% que se invierte, pues el 0.05 es parte de las empresas, mientras que el 0.24 es una inversión que se realiza desde el gobierno. Es decir, también hay que señalar que hace falta más incentivos para que las empresas o el sector privado pueda invertir en ciencia y tecnología, porque actualmente no lo está haciendo. De hecho, invierte menos de lo que lo hacía en años pasados. ¿Qué otra cosa podríamos decir? En este momento, me refiero a esta semana, en el Senado de la República Mexicana, pues se está discutiendo la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que aborda algunos puntos como el derecho humano a la ciencia, la política pública, centros públicos de investigación, un nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el fomento y financiamiento de las humanidades, ciencias y tecnología, y un sistema nacional. Dentro de los cambios, digamos aquí, más relevantes que se pueden notar, es que la iniciativa lo que está proponiendo es que, a pesar, bueno, de que cuando se inviertan recursos por parte del Estado, que el Estado pueda tener una figura legal por medio de la cual se pueda apropiar, por ejemplo, de las patentes que se realizan, porque actualmente no hay como huecos en la legislación, y cuando se elabora un proyecto, pues el Estado no se puede apropiar de las patentes o modelos de utilidad o de diseños industriales. Las universidades, pues se les complica un poco todo el proceso o trámite legal, y casi siempre son las empresas las que se quedan con esta inventiva, cuando en realidad pues las inversiones vinieron de otros lugares. ¿Qué más se establece? Pues en cuanto al derecho humano a la ciencia, pues que no hay intermediarios en la entrega de becas. Es decir, cortaron esa parte en donde se le entregaba a las maestrías o a los posgrados nacionales de calidad la facultad de elegir a quienes se les entregaba una beca y a quienes no, y ahora directamente los estudiantes tramitan su beca, son o no son aceptados según algunas directrices, y se les entrega. Creo que aquí la discusión pues tendría que ver más en la cuestión moral, ¿no? Hacia dónde se tiene que dirigir la ciencia y la tecnología, qué programas se van a apoyar, porque antes había algunos consejos consultivos donde algunos investigadores decidían, opinaban, estaba el sector privado, el sector público. Creo que ahora va a ser mayoritariamente el sector público quien decida a quién se otorgan fondos para realizar inversiones, y estos pues van a estar determinados por el grado de beneficio que le puedan generar a la sociedad. ¿Basados en qué? Bueno, todavía no lo sabemos porque todavía esto se sigue discutiendo, pero estos son algunos de los retos que nos estamos enfrentando actualmente en la política de ciencia y tecnología en México. Como les digo, esa ley se está discutiendo esta semana, se aprobó en lo general, se están discutiendo aspectos muy particulares de la ley, y no sabría a ciencia cierta decirles cómo va a quedar. Muy bien, pues Muchas muchas gracias. gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo nos ha consumido. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes, y bueno, y ahorita hacer la clausura, y saludos a todos los que nos están viendo, a Saraí Castillo, a Margarita Jiménez, a Eduardo Rosas González, a Jesús González Contreras, por sus comentarios también, muchas gracias. Y bueno, si no tiene otro comentario, me gustaría pedirle a Marianeila Huerta Delgado que nos haga el favor de clausurar nuestra mesa 5. Si prendes tu micrófono, Marianeila, por favor. Perdón. Con mucho gusto, Omar, con mucho gusto, maestros. ¿Nos levantamos o quieres que permanezcamos sentados? Omar. Bueno, Omar. Sí, te escuchamos, Marianeila, se está cortando un poco, pero te escuchamos. Yo te pregunto, ¿quieres que nos levantemos o nos quedamos o permanecemos sentados? Como tú gustes, tú eres la maestra de ceremonias. Bueno. Yo pienso que sí, porque es complicado para que se enfoque la cámara, así como estamos. Bueno, perfecto. Entonces, agradezco mucho a todos ustedes, maestros, por la participación que han tenido en este conversatorio.
mi felicitación a la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, al Consejo General de Economistas de España, a la Universidad de Guadalajara, México, por la celebración de este evento que se ha realizado exitosamente en este análisis de los retos de las economías de ambos países, España y México, así como ha llegado ahorita la realización de esta quinta mesa a su fin. Felicitar a todos los participantes, a todos los expositores, al maestro Omar Espinosa, a la maestra Socorro Burgos, por su participación también. Entonces, no me queda más que, siendo las 10:30 horas del día 28 de abril de 2023, declarar formalmente terminados los trabajos de esta quinta mesa del conversatorio internacional sobre asuntos económicos de los países España y México. Muchísimas gracias.